tengas pena. Muy buen día. Entonces empezamos nuestra clase de Apocalipsis el día de hoy, 21 de agosto. Vamos a hablar acerca del método inductivo. Vamos a continuar nuestra lección que dejamos pendiente la semana pasada, pero además vamos a avanzar en cuanto a algunos conceptos de acuerdo al orden lingüístico y al orden propiamente lingüístico y ortográfico del idioma. Así que vamos por iniciativa del grupo, vamos a comenzar con nuestras hojas. Si me hacen favor, vamos a hacer como hacemos siempre. Les suplico nada más que vayamos leyendo en voz alta por la grabación y entonces cuando sea oportuno interrumpimos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, por favor, quien tenga ya listo, empieza a leer. ¿Cuáles son los demás? Es la última en la hoja 3. Yo la decía la verdad. ¿Tú la tienes? Va. Para que empecemos. Comenzamos en orden. Perfecto. Apocalipsis, lección número 3 de la Parashá Balak, aclarando conceptos para dar una interpretación adecuada a los textos. Perdón, Silvita, solo quiero aclarar para quienes nos ven allá en esta grabación, ¿qué quiere decir Parashá Balak? ¿Verdad? Existe una división para el estudio de la Torá, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia, y esto viene desde tiempos de Esdras y de Nehemías. Esto se divide en una porción semanal, es decir, 56 porciones, y a esto se le llama Parashá Balak, porque corresponde a este episodio que está descrito en el libro de ¿qué es? De Éxodo, Levítico, número... ¿Qué es? Deuteronomio. Ay, se me fue. Bueno, pero es en números. Cuando nos cuenta la narrativa bíblica que mandan a llamar a un profeta para que maldiga a Israel. Esta es la razón por la cual tomamos de esa porción de estudio justamente esta aclaración lingüística que nos va a servir para todo lo que vamos a ver en el estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Y se trata propiamente del término Satán desde el punto de vista lingüístico, repito, pero como verbo, como adjetivo, incluso como sustantivo y nombre propio. Así que habiendo hecho esta aclaración, perdona Silvita, te suplico que vuelvas a comenzar la lectura. Aclarando conceptos para dar una interpretación adecuada a los textos bíblicos, es de suma importancia que recurramos a la lingüística, por la importancia del uso de la siguiente palabra en el texto objeto de nuestro estudio, es decir, la revelación de Yehoshua. Reservaremos este tiempo para encontrar su significado y uso adecuado a la sintaxis y a la gramática. Para ello, recurriremos como texto base el libro de Números, capítulo 22. Muy bien. Continúa, no vamos a ir a ver, todos conocemos ese texto, ¿verdad? ¿O hay alguien que no lo ha leído? Yo creo que aquí está el ángel. Sí, es un pedacito, pero no, me refiero a toda la narrativa de la historia, sí. para no perdernos ahí. Sí. Hazme el favor. El ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo, le Satán lo, entre paréntesis, es decir, el mensajero de Dios opositor para Balak. Esto es importante que lo entendamos porque de aquí se han derivado muchas doctrinas que es el ángel, que es Satanás, o bien todo lo contrario, que Satanás no existe y que se utiliza nada más como un adjetivo y que no existen las fuerzas malignas. Y así que vamos a ver poco a poco, conforme vayamos caminando, la estructura y la sintaxis, como bien tú lo acabas de leer, que en este caso se está utilizando esa palabra como un adjetivo, pero que no excluye, ¿verdad?, el hecho de que sí hay, como nos lo explica Efesios, ¿verdad?, principados, potestades y fuerzas demoníacas y un ángel que cayó a la tierra y que se llevó a la tercera parte del cielo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso es tan importante darle la interpretación correcta desde el punto de vista de la lingüística. Continúa, por favor, Silvita. De esto debemos entender que existe también el verbo en hebreo Satán, que quiere decir
resistir usado en términos generales. Se debe hacer la diferenciación entre el término usado en las escrituras Hasatán como el adversario, el que se opone o el que se resiste, tal como lo encontramos en Apocalipsis 12:9. Ojo, perdón, ojo, porque en Apocalipsis sí lo encontramos ya como un nombre propio, ¿verdad? Vemos la diferencia. Vamos poco a poco a irlo encontrando. Sigue, por favor, Silvita. Cuando dice nombre propio es como su nombre. Como su nombre, ajá. Así como yo me llamo Claudia, como tú te llamas Lili, ¿verdad? Eso ya implica existencia. Por supuesto, por supuesto. Por eso Así ya es. aparece como nombre propio, porque ya se está dando a conocer. Como que un es- ser. Exactamente, como un ser. Y es un sustantivo porque su trabajo es oponerse. Pero también es un nombre propio. Ahorita lo vamos a encontrar. Sigue, por favor. Sí. Sí, dime, Estas Darcy. son las hojas que yo no tengo, ¿verdad? ¿No las tienes tú? Este es el libro. No. Ay, perdón. Estas son Sí. las que pedí el año pasado. La semana pasada. Sí, sí, ¿verdad? yo no la saqué porque quería sacar una lista. Me escribió también Carol y alguien más. Entonces mejor vamos a hacer una lista para no estar ir y volver, ¿verdad? Sí, perdón. Así del arameo se toma la expresión Satanás, de donde se deriva el castellano Satanás como nombre propio, Hasatán. Exacto. Ahora bien, encontramos también la expresión diablo, del griego que significa el destructor. Solo perdona, Silvita, es importante aclarar esto. Si vemos del arameo, se derivó la palabra que en castellano, en español, usamos como Satanás, pero nosotros no la usamos en el término hebreo, que es el opositor, sino que la usamos más bien como un nombre propio, ¿verdad? Ajá. Vamos hasta ahí. Ahora, Cuando habla del opositor es la fuerza que está moviendo una oposición, no la persona. sí, no, la persona hace una oposición, Ajá. ¿verdad? Ejerce esa fuerza. Pero lo importante es entender que, por ejemplo, para nuestra conceptualización en el español es un nombre propio, ¿verdad? Porque poca gente sabe que Hasatán quiere decir el opositor, ¿verdad? Digamos en términos de la cristiandad, muy pocos saben qué quiere decir el opositor, ¿verdad? Y Solo el entonces... enemigo. Solo el enemigo. Solo el enemigo, pero realmente si lo vamos a traducir, no quiere decir el enemigo, ¿verdad? Entonces, sigue, por favor. Ahora bien, encontramos también la expresión diablo del griego que significa el destructor. Toda esta explicación lingüística daría sentido a la frase dicha por el Señor Yeshua a Pedro: apártate de mí, Satán, porque me eres opositor. Expresión que no utiliza el término Satán como nombre propio, sino como adjetivo. Entendemos ahí, ¿verdad? Sí. Porque en algunos casos, tristemente, se ha entendido Que espera. que Pedro es Satanás o que se metió en Pedro Satanás y no quiere decir esto, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer esta corrección. Paras ahí, Silvita, y sigue Lili. Ok. ¿Sí? Debemos tener claro que cuando nos referimos entonces al antimesías, el anticristo es Satanás, con artículo definido a Aleph en el arameo y del hebreo a Satán. Ahí está, exacto. Cuando ya tiene el artículo, el ja, ya vemos que es un término definido, ¿verdad? Definido quiere decir como persona. Sí. Ya no es cualquiera que se opone, ya no es la oposición, es el oponente, ¿verdad? Sí. Ajá. Me voy a poner. Ujú. En el Antiguo Testamento la palabra Satanás, entonces cuando no tiene ja, no. No, se utiliza como adjetivo usualmente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la palabra Satanás no aparece ni una sola vez utilizada para designar al diablo. Esta palabra es propia de los evangelios del Nuevo Testamento, pero debe tenerse en cuenta que es sustrato
que el sustrato es arameo y no en hebreo. ¿No está ahí algo mal? Sí, sí, pero lo que compone, por favor, ¿Qué le seguramente, vamos a comenzar desde el principio. En el Antiguo Testamento nunca se encuentra esta palabra como el término para designar a una persona, ¿verdad? Sino que únicamente como una acción, es decir, como un verbo, ¿verdad? Oponerse, ¿verdad? O como un adjetivo. Como vimos en el caso específico de Números, es el ángel que se opuso a Balac, ¿verdad? Es decir, el que se le puso enfrente para que no pasara, ¿verdad? Bueno, luego decía ahí que en el Nuevo Testamento sí ya encontramos esto como un término para designar a un ente definido, es decir, al oponente, que en el griego sería diabolos o diablo, que es el destructor, el enemigo, el que se opone, ¿verdad? ¿Y demonios? Ahí sí me agarraste en curva. ¿Qué demonios? Bueno, pues como... ¿Cuál es la raíz de la palabra demonios? No tiene nada que ver el demonio con Satanás. No es lo mismo demonio que Satanás, que el diablo. Fíjate que la verdad es que lingüísticamente no lo sé. Lingüísticamente tendría que buscar la raíz. Muy buena pregunta. Con gusto te lo averiguo para la semana entrante. Porque no sé cuál sería la raíz ni cuál es la... Ay, Dios, déjame. La relación, ¿no? Sí, no, pero acuérdate tú que en los términos de las lenguas semíticas se comparten mucho las raíces y entonces mudan de una lengua a otra, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Del arameo al hebreo y luego el griego, ¿verdad? Y del griego para nosotros o del arameo para nosotros, dependiendo cuál sea el caso. Honestamente no sé en cuanto a ese, ¿qué te puedo decir? Ese desarrollo lingüístico. En cuanto a esa palabra específica, no lo sé, pero con gusto te lo puedo averiguar para la otra semana, ¿verdad? Debe tenerse en cuenta que es sustrato, es que aquí... El sustrato, no hay sustrato ahí, que se derivó del arameo. No sé qué palabra de Tal Dios vez ahí. la S está de más, ¿verdad? ¿Qué diría entonces? La S tal vez se cambió por la L. Por la L. Que el sustrato... Debe tenerse en cuenta que el sustrato es arameo. Sí. ¿Ah? Que Sí, el sustrato por eso es lo arameo. Sí, Y no eso es sí. hebreo. Y no Ah, hebreo. gracias, pastor, por traducir mis jeroglíficos. Esta es la razón que en Apocalipsis se lee del arameo Satanás y del griego diablo. Ya está. Además, es necesario aclarar que el término Lucifer no es bíblico. No aparece ni una sola vez en la escritura, pues es de origen latino y se deriva del término Lucifere o portador de luz, que además podríamos decir que es Jesús, que es la mala, que es Jesús. ¿Qué es Jesús? No. No, es que Jesús le diga ¿Cuál es que es la esto? mala. A ver, repite por favor el texto. Sí, Repite el texto, sí. Además es necesario aclarar que el término Lucifer no es bíblico. No aparece ni una sola vez en la escritura, pues es de origen latino y se deriva el término Lucifere o portador de luz, que además podría decir que es la mala traducción del hebreo Heilel ben Shahar. Heilel es una palabra extranjera arcadia que se hebraizó, muy antigua y denota el alma. La encontramos en el libro de Job y es sinónimo del hebreo Ben Shahar, que significa hijo del alba o hijo de la mañana, y la que los traductores latinos tradujeron como Lucifer o lucero de la mañana, pero que en el texto original ni siquiera aparece la palabra lucero, sino la expresión completa Heilel ben Shahar. De todo esto también se derivó el nombre Luzbel. Ahí está. Bueno, entonces vemos, y esto es muy importante porque esto no se circunscribe solamente para la lingüística. Vemos que aquí ya estamos tomando hasta términos arcadios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir arcadios? De la región. ¿Ya? Entonces, o sea, ¿cómo que les puedo decir yo? A ver, un término en español que pudiese... Bueno, nosotros, por ejemplo, con México, con El Salvador, con Honduras, nos prestamos, siendo español,
nos prestamos algunas palabras y podemos ver que incluso nos las prestamos y estas mudan en nuestra región, ¿verdad? Ese es el caso exacto de esto que está sucediendo. Como estaban ahí los sumerios, los acadios, los babilonios, ya están todos acá, y la raíz, como regresamos, son estas lenguas semíticas inicialmente, bienvenida Karen, inicialmente hablando sobre todo por el, ay Dios mío, se me fue ahí el arameo. El arameo, se prestan los términos y estos luego, de acuerdo al lugar de la ubicación, se hacen propios, pero también se derivan, ¿verdad? Y se van cambiando. Y esa es la razón por la cual hasta el día de hoy los musulmanes le prestan palabras a los hebreos, ¿verdad? Los hebreos le prestan palabras a los musulmanes, y lo mismo sucede con la cultura, lo mismo sucede con las historias, que fue el término con el que comenzamos hablando y abriendo el estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Y hay una serie de intercambios culturales. Si lo vemos en la lingüística, ¿cómo no lo vamos a ver en todo lo demás? Y digamos, ¿verdad?, que nacionaliza la palabra. Y nacionaliza la palabra, exacto. Por ejemplo, usted le pregunta a un judío de un shawarma y le va a decir el judío, es judío. Pero le preguntan a un árabe de un shawarma y es árabe. ¿Me entienden? Eso en cuanto a la cuestión de la comida, ¿verdad? Pero hay muchas condiciones y muchas cosas que se han ido prestando. Entonces vemos este término específicamente que empezó como un término arcadio y terminó como un término hebreo, ¿verdad? Vamos a ir. Y bueno, y lo que es más curioso, importante y importante de señalar es que nosotros de este lado del mundo también lo tomamos como parte de la cultura, porque no podemos decir que lo tomamos desde el punto de vista bíblico, porque no aparece en la Biblia. ¿Y de dónde salió entonces que de este lado del mundo todos sabemos quién es Lucifer? Y vemos cómo mudó la palabra hasta llegar a lo que es, y que realmente no es un término bíblico. No, pues, es impresionante. Pero todos sabemos quién. Pero todos sabemos. Ajá, el lucero de la mañana. Y entonces esto, si no sabemos el contexto real de la lingüística, nos lleva a hacer una mala interpretación de la Biblia. Ahí vamos a ver adelante por qué. Pero cuando habla del lucero de la mañana, ¿sí se está refiriendo a Jesús o no? A Jesús, sí. A Jesús. Solo Él tiene luz. Pero exactamente, pero hay un texto, creo que aparece ahí, no me quiero ir por ahí, que habla como que Satanás fuera un lucero de la mañana. Como ángel de luz. Exactamente, como ángel de luz. Entonces vemos cómo eso es una perversión, incluso hasta de la forma en que se ha ido mudando la lengua para hacernos creer lo que no es cierto, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver incluso hasta eso, ¿verdad? Como, por eso Zacarías nos dice que el Señor nos va a limpiar incluso el idioma, ¿verdad? Sí, porque en este caso hay hasta confusión también, porque también a Jesús en cierta parte del Evangelio se le llama que es Él sí es el lucero de la mañana. Él sí es el lucero de la mañana. Sí. Pero pareciera ser como que entonces la Biblia tiene cierta contradicción. Como que ¿verdad? se contradice. Exacto, porque entonces hay otro texto que, escrito al español, hace ver cómo que Satanás fuera el lucero de la mañana, cuando entonces entendemos que aquí el Ben Shahar no es Satanás. Bueno, no, pero como dice, se viste de ángel de luz. Ahí sí, se viste, por eso. Sí. Y por eso es que lo señalo, porque aún en la lingüística se está vistiendo como ángel de luz. Pues sí, se la está robando. Se le está robando, exacto. Que imita, ¿verdad? Imita, sí. Y entonces cuando nosotros por desconocimiento no nos vamos a todo esto, por eso es que lo estamos viendo. Exacto. Nos vamos a la Biblia en el español y entonces nos inventamos cada doctrina falsa terrible. Y es que ahí tenemos que ver también la palabra cómo, ¿va? ¿Cómo? Que es Perfecto. una comparación. Entonces dice, se viste como ángel de luz, pero no está diciendo que él es. Pero no, exactamente, no. A ver, por favor, continúa, Lili. La palabra Lucifer fue una invención de Jerónimo.
cuando tradujo al latín portador de luz, cuando en realidad la expresión correcta es del alba. Ahí está. Y esto tiene que ver también con Ben Shahar. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Pues, y es indispensable recalcar que esto no quiere decir tampoco que Satanás sea el alma, sino que está diciendo, como caíste del alma, de la luz, Ahí está. no es ningún portador de luz. Ahí está. ¿En dónde está este texto? Ahí quería llegar. Como caíste del alba, ¿qué dice? Vamos, por favor. ¿Está ahí el Evangelio? No está. No está el número. Vamos, ¿por qué no me ayudan, por favor, a buscar el número del Evangelio? En donde, creo que está en Juan, ¿verdad? Pues yo creí que estaba en por del cielo, creí que Sí, estaba pero en es Zacarías. Jesucristo. No, es Jesucristo el que le dice cómo caíste. Ajá. Pero la traducción es incorrecta y eso es lo que Pero está quiero en que Joel vean. también, ¿verdad? Porque Joel en el... Busquémoslo, pastor. Ayúdenme, por favor. la vida tremenda, pues, Ay, Dios. That's a check. A ver. Yo creí que le había puesto el texto. En Isaías también está, ¿verdad? Porque me lo puedes buscar, Carlos, y los vamos a comparar. Ahí lo tienen, vamos a hacer una comparación de textos, nos va a servir mucho. Yo sabía que estaba en Zacarías. No, yo que no sé la abecedario. Tengo que empezar desde la A. Y yo que no miro aquí que está oscuro. Que es luz, ponemos luz. Pero fíjate que ni... Aquí está, tienes razón. Está bien. Alguien me puede buscar, este es otro texto, pero lo vamos a... ¿Qué es relacionado? Segunda de Pedro 1:19. Jeremías 14:12 dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Y luego, bueno, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Como dijo maestra, primera A ver. Ay, ahorita voy. 1:19. 1:19, gracias, Rita. Sí, primera de Pedro. Ahorita vamos, me lo vas a leer otra vez, Carol, hazme el favor. Pastor, ¿usted encontró su texto? Yo no encontré nada. Aquí en el mío no No, está. ¿No? no es Joel, sino que es Ezequiel. Ezequiel. Sí. Bueno, vamos a hacer aquí una lluvia de textos cruzados. A ver, comienzas, Carol, despacio. Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Muy bien, ahí. ¿De quién está hablando claramente? Satanás. Ujú. ¿Cuál es la expresión? ¿Tú cómo caíste? ¿Cómo dice acá? ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, Ah, ok. Va, hijo de la fíjense. mañana? Ahí está. Ajá. Vamos viendo cómo está mal traducido. Porque casi quiere decir lo mismo, pero no quiere decir lo mismo. A ver, pastor, ¿me hace usted el favor? ¿Segunda de Pedro qué? Es primera de Pedro, ya la perdí, pastor. 17. 1:17. Sí, ¿es? eso No está ahí. A ver, Segunda de Pedro 1:19 espérenme un dice. segundo. A ver, Segunda de Pedro. segunda de Pedro. 19 dice, y así tenemos la palabra No profética. es eso. No. Ahorita se los vuelvo a decir. Lucifer estamos buscando. Sí. No, y del Pero lo alba. que pasa es que dependiendo de tu versión, ¿verdad? Porque Lucifer no debiese aparecer ahí esa palabra en la Biblia, que es lo que estamos viendo justamente, que no es bíblica, ¿verdad? Vamos a ver. Ahorita les vuelvo a dar el texto que les había dado. Dijiste primera de Pedro. Déjame ver porque ya ni yo me acuerdo. Es segunda de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra según profética. ¿Segunda o primera? Porque Segunda. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro,
hasta que el día despunte y el lucero Ahí de la está, mañana sí, pues. aparezca en vuestros Ahí está, corazones. entonces sí, perdón, pastor, fui yo la confundida. Bueno, entonces, espéreme y déjeme ese texto todavía no. Pastor, ¿me podría hacer usted favor de darnos el texto que tiene de Ezequiel? Dice que no habla nada de eso. No es ese. No, no es ese. Hay uno Juan también, pero no lo encuentro. Bueno, pero con los dos que tenemos, suficiente. Entonces tenemos Isaías, Y segunda de Pedro. tenemos Segunda de Pedro. Bueno, ¿alguien tiene algún otro? Donde lo saca del cielo, ¿no? A ver, ¿lo tenés ahí en la mano? No lo tengo a la mano, pero Interesante, en inglés, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo una cosa de A ver, Strong's, a ver. pero solo aparece en toda la Biblia Lucifer en Isaías 14:12. Sí, pues. En inglés. En inglés, claro. Sí. Ahí es hacia donde vamos, ahí es justamente. la que iba a decir, sí. Ujú. Pero esa es la que leyó. Ajá. Se llama Claro, Carlos. sí. Bueno, dejemos pendiente porque también hay otra de Juan. Pero bueno, para los términos que necesitamos, ahí lo tenemos servido. Entonces, en Isaías, en el texto que nos hizo favor Carol de leernos, ¿a quién se refería? A Satanás. A Satanás, Sí. ¿verdad? Y hacía parecer como que él era la estrella, ¿o no? Pues no. Mira, que Satanás era. Sí, eso es lo que dice. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? O lucero de la mañana. Mi versión es la NTV, pero la Reina Valera dice. Dice así, ahí está, ¿verdad? Entonces, léenos otra vez, Carol, perdona que necesita la mía. Pero pongan atención y vamos a poner atención a las dos versiones. La mía dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente? Ahí está, lo mismo. Hijo de la mañana. Ahí está. Es lo mismo. Y ni es estrella, ni es lucero, ni es hijo de la mañana. Pero tal vez era, No. cayó, o sea, ¿No? antes de caer. Ah, bueno. Bueno, pero el término en hebreo nos dice que no es lucero. Si no, ¿me prestas, Lili, tu copia? Por favor, la hoja. Espérame, voy a- No. Alguien me la Es presta. esta. Gracias. Entonces, aquí es donde quiero que pongamos atención otra vez en la traducción. Oigan bien, la palabra Lucifer fue una invención de Jerónimo. Cuando tradujo al latín portador de luz, oigan, portador de luz, él se inventó el texto, la palabrita Lucifer, ¿verdad? Porque es luz, Ajá. de luz, Lucifer, portador, ¿ya? Ajá. Entonces la expresión correcta es del alba. Y esto lo entendemos en el texto anterior cuando dice Hillel ben Shahar, hijo del amanecer, hijo de la madrugada. ¿Ya? Entonces dice, y es indispensable recalcar que esto no quiere decir tampoco que Satanás sea el alba, sino que está diciendo cómo caíste del alba. ¿Ya? Ajá. Porque el alba, ¿quién es? Jesús. Es Jesús. Ah, sí. Es Jesús. Él es el alba. No es ningún portador de luz. Más bien lo que tú estabas diciendo, se viste como ángel de luz, como dice el pastor, para engañar. ¿Cómo? No que sea. ¿Cómo? Pero entonces, si no porta luz, no es estrella tampoco. Ni lucero. Ni lucero. Lucero. ¿Verdad? Sino que solo era, en su mejor tiempo, digámoslo así, un servidor de Dios, pero él no tenía luz propia. Ni era hijo de la mañana tampoco. Pues seguramente sí, porque Eso acordémonos cuando dice en Job, ¿verdad? Que los Que hijos, sí, los ángeles caídos fueron hijos de Dios. Pero de la mañana. Es que es Jesús, la mañana es Jesús, el alba, la mañana es Jesús. Ajá. ¿Verdad? El día es Jesús cuando dice el gran día de Dios, el Hayo es Jesús también, ¿verdad? Entonces, cuando dice, ¿cómo caíste del alba?
Pues está hablando de una situación, lo que tú estabas diciendo. Ahora bien, a ver, para dilucidar esto, ¿tenía Satanás luz propia en algún momento? No, porque el único que Solo es luz reflejaba. solo refleja. Sí. Entonces ahí entendemos el término de portador de luz, ¿verdad? En el latín lucifer, ¿verdad? Y en el término arcadio aquí, que vemos, el Hillel Ben Shahar, ¿sí? Hoy sí. Bueno, entonces dice, no es ningún portador de luz. Satanás no tiene luz ni porta luz. Más bien la escritura dice que él se viste como ángel de luz, que es lo que el pastor nos estaba diciendo y Lili, que las tinieblas están en él, que él huye de la luz. La única luz es el Mesías. Yo soy la luz del mundo, dijo Yeshua. Mashiach es el Ben Shahar. Él es el alba, él es el hijo del alba, ¿sí? Maestra, entonces, luz es luz. Sí. ¿Y Fer? Es portador, ¿verdad? Pero en términos bíblicos, vemos que Satanás no porta la luz. No, pues sí, él es tiniebla. Él es tinieblas. Nos vamos dando cuenta cómo, porque, ¿saben? El ejemplo claro para eso es cuando la Biblia, en la versión al español, dice bienaventurados. Sí. Ah, sí. Es bendecido. Sí. ¿Verdad? Porque el Ah, término, exacto, el término real debiese ser bendecidos. Bendecidos. Y se utiliza bienaventurados. Y en nuestra situación coloquial, entendemos que bienaventurado es bendecido, pero en términos reales de lingüística, eso es una aberración a Dios. Bienaventurado. Bienaventurado, ajá, porque viene de la diosa Ventura. Y efectivamente sí es de esa localidad. ¿Verdad? Entonces, vemos Eso tiene que ver con las traducciones. con las traducciones. Aquí tú estás viendo que Jerónimo lo tradujo al latín, Lucifer. Y Darcy nos hizo el favor de verlo en el inglés. O sea que esto es una cuestión recurrente en los idiomas, Ajá. ¿verdad? Y como nosotros no nos vamos a ver las raíces de todas las palabras, nos quedamos con lo que en mente tenemos conceptualizado como correcto. Sí, y nos hacen daño porque Claro. inconscientemente penetra de tal forma Que hay- luz y él es tinieblas. Exacto. Y entonces ahora nos queda adecuado hacer la comparación. Pastora, no sé si lo tiene en la mano todavía, segunda de Pedro. Por favor. Miras cómo Sí. el texto de Ezequiel 28 se refiere también a él, ¿verdad? ¿Me lo puedes leer? No sé cuál es. Ya, 28:14 dice, 13 dice, Ujú. En el Edén. dice, tú eres el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Aquí le está hablando a ti. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Y tiene una anotación aquí que dice la identificación de algunas de estas piedras preciosas esencial. Coralina rojiza, peridoto verde, pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda. Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Y tiene una anotación aquí que dice en hebreo como querubín guardián. Ahí está. Similar en el 28:16, ¿verdad? Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Ahí está. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. ¡Wow! Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir.
Ahí está. Pero en algún momento les pregunto yo, pusieron atención, ¿habla que es estrella o que tiene luz? No. Dice que es un guardián y que era hermoso y que su proceder era correcto. ¿Hasta qué? Pero si vemos ahí, nos está hablando de pasado, presente y futuro, ¿verdad? En pasado. Sí, en pasado porque el Señor es el Señor de los tiempos, ¿verdad? Pero me refiero que ahí, para nosotros en nuestra línea del tiempo escasa, chiquita de nuestra vida, nos está hablando también en términos escatológicos. Porque está hablando, este fue tu final, dice, ¿verdad? Este fue tu final. Pero sabemos que cuál es el final de Hasatán. El lago de fuego. ¿Y eso ha pasado? No. No ha pasado. Después del milenio. Exacto. Sí, hasta entonces. Eso será hasta después del Que milenio. en mi versión dice espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí está. Se habla del futuro. Exactamente, porque es que acordémonos que hemos platicado varias veces que en el hebreo existe una situación que no hay en otro idioma, y es que dependiendo de la sintaxis lo podemos leer en pasado, en presente o en futuro. Y eso no existe, y esa es una de las razones, entiendo, que lo que usted está señalando es precisamente eso. ¿Y por qué razón? Porque el Señor nuestro Dios, o sea, contiene todos los tiempos. Entonces para Él siempre es. Para nosotros era, es y será, ¿verdad? Pero para Él siempre es, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en el hebreo podemos leer el mismo verso, no en todos los casos, déjenme aclarar, pero en muchos casos, por ejemplo, las promesas, ¿verdad? En los mandatos, se puede leer en pasado, en presente y en futuro. Y en este caso, el Señor está jugando con los tiempos. Para Él es en pasado porque ya fue hecho, ¿verdad? Para nosotros es en futuro porque todavía no lo hemos visto, pero ya fue consumado, ¿verdad? Y por eso le dicen, no recuerdo cuál de las dos versiones, creo que la de Carol decía que de Él había puesto fuego y lo había... Hizo nacer fuego dentro de él. Sí, y lo consumió, y te consumía, algo así decía, ¿verdad? O sea, es una cosa tremenda, ¿verdad? Pero que nos quede claro que miren cómo juega el enemigo incluso con la lengua, ¿verdad? Sí, porque transmite pensamiento. Eso, ahí está. Porque transmite lo que no es, ideas que no son. Ni es portador de luz, ni tiene luz propia, ni nunca la ha tenido. ¿Pastor? Me estoy viendo a la memoria ahorita en la doctrina de los mormones. Y es que ellos toman parte de este pasaje que dice cómo caíste del cielo, hijo de la mañana, ¿verdad? De diablo, ¿verdad? Y ellos traducen la palabra esta, Lucifer, como Luzbel, que quiere decir luz bella, ¿verdad? Es un apócope. De verdad que esa me faltó ahí, lo podemos agregar. Pero yo entendía que Luzbel era antes, digamos como le habla en Ezequiel cuando le habla de la hermosura y todo. En mi concepción católica tal vez, ¿verdad? Luzbel era antes y luego se volvió a Lucifer. Eso no sabía yo. Yo no sabía. Que Eso no lo antes, sabía. digamos, cuando él... Ahora que como Luz Bella, digamos, Exacto, sí, digamos pues. que era su nombre original como ángel, Ya entendí. como ángel bueno, Sí, pues. y al caer el nombre le fue cambiado a Lucifer. Esa es la concepción que yo tengo todavía Interesante. del catolicismo. ¿Verdad? Es que cabal, vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces los mormones de aquí toman ese texto, y parte de esto es base de ellos para decir que Jesús y Satán son hermanos. Ahí está, a eso quería llegar. Qué horror. Justamente, pastora, léame el texto, por favor. Así tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿De quién? Ajá, es que el lucero aparece más que Lucifer. Yo hice una búsqueda y solo me parecía que tú encontraste de Isaías 14:12, pero lucero sí aparece 3 veces en la Biblia, todas en el Antiguo Testamento. Uno está haciendo referencia al personaje maligno, ¿verdad? El lucero. ¿verdad? Y sí, hijo de la mañana, es la traducción en 14:12. Pero los otros están haciendo referencia a los luceros de... Ah, bueno, sí, eso sí, punto y aparte. Pero en el texto específico de Pedro, ¿de quién habla?
¿Quién es el? Exactamente, Sí. por Nace en el supuesto, corazón. en nuestro Porque corazón. Claro, Entonces sí. dice, y vamos a hacer referencia entonces a todo el texto, dice, porque tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra, exacto. Bueno, y aquí me voy a meter a Honduras un ratito, porque como yo sé que... Bueno, terminamos este, les voy a explicar algo. Entonces dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención. ¿Por qué razón? ¿De qué nos habla la palabra profética más segura? ¿De quién? Muy bien, Yeshua. de Yeshua, de Jesús. Toda la palabra profética, todo el Antiguo Testamento señala a Jesús, ¿verdad? Él es Dios. Entonces, dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca Ajá. y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir si nos vamos al Salmo 37, con que el día esclarezca? ¿Cómo dice el Salmo 37 que va el día? De aumento, gloria en gloria, de aumento. ¿Cómo es? Es que ¿por qué con ustedes me pico? Hasta que el día es perfecto. Hasta que Bueno, espérenme que ya será posible que voy a dejar los marcadores. No es posible. Ay, no, sí, los de Che. No es posible. A ver, pues. Es que la culpa la tiene la pastora Isabelita que me pone el café ahí. ¿Qué quiere comer? No, a ver, ¿cómo está? Terminamos esta explicación para que no se nos vayan las ideas. Luego, va, miremos. Entonces, en hebreo, el día se escribe así, Ha-Yon. Si ya vimos que en los términos lingüísticos, Ha-Satán implica un nombre propio, ¿le ven ustedes aquí? Otro nombre propio. Sí, Otro nombre propio. es que Ja es Él. él, la, Dios. Eso. El día. Entonces, dice que hasta que el día, ¿qué pasa? Sea perfecto. Hasta que el día sea perfecto. ¿Qué quiere decir que un día sea perfecto? Completo. Completo. Ay, por eso me gusta tanto. Muy bien. Perfecto es igual a completo. Ah, es artículo definido. Exactamente, sí pasó. Sí. Es artículo definido. Es él, Que la, nos señala a una persona definitiva, ¿verdad? Porque podemos decir, o sea, el día como un término de tiempo, pero en este caso específico estamos haciendo uso del artículo definido, que nos define a una persona, ¿verdad? El día. ¿Quién es el día? Vamos a ponerlo aquí en el grandote. Jesús. Mashiach. Mashiach. Yeshua. Muy bien, entonces es Mashiach. Pero entonces dice ahí que hasta que el día sea perfecto. ¿Qué va a pasar cuando el día va a ser perfecto? Cuando ya venga el Mashiach y lo haga. Ahí vamos, muy bien. ¿Y qué dice Pedro que va a pasar? Hayom, Que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. en nuestros corazones. Vale, voy a poner aquí el corazón. Pero ahora vámonos por favor al texto del Salmo 37. ¿En dónde En exactamente? el 6 creo que es, dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el Ahí amanecer. vamos. Ajá. Y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Ujú. En esa versión no se percibe mucho, pero si alguien tiene una Reina Valera, que me haga el favor. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Muy bien. A ver, sigamos un poquito. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospere su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. A ver. No te No, exiges no, en no. manera alguna hacerlo mal. No, espérame un segundo. Vamos a ver antes. No tengas envidia. Confía en Jehová y es el bien. Y habitarás en la tierra. Deleítate. No. Tu camino, confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía.
¿A alguno de ustedes les aparece alguna referencia cruzada? A ver, Mateo 5:5. Denme un segundo. Dame un segundo. Es que hay un término. Vamos a ver si lo encontramos. Mira, Proverbios 4:18 dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día qué alcanza lindo. todo su esplendor. Ahí, cabal, gracias, Caro. Ese es. Bueno, entonces vamos a hacer la referencia. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 y nos hace referencia con Salmo 37, ¿qué es? 6. Va. Oigan ahí pues. Carlos, ¿me puedes leer? O alguien que tenga el Salmo 37, que me lo lea, por Aquí lo favor. tengo, pero completo. No, el 6. El 6. Exhibirá a tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Bueno, a ver, pues vamos a hacer un exégesis por pura hermenéutica. Entonces, exhibirá tu Justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Yeshua, Mashiach, exactamente. Él es nuestra justicia. ¿Qué quiere decir que sea nuestra justicia? Él no solo es el sustantivo justicia, él no solo es el nombre propio justicia, sino que además es el verbo justicia. ¿Sí? Él es justicia. Él es justicia. ¿Verdad? Entonces, exhibirá tu justicia, Lili, como la luz. ¿Quién es la luz? Pues es él. Pero, es decir, yo no tengo la justicia que él tiene, pero él es mi justicia. Porque él te la imputó. Sí, es. Exacto, porque él te la imputó. Es mi- ¿Verdad? Eso es lo que estudiamos en Sí. Romanos, ¿verdad? Sí. Él es nuestra justicia, él es nuestra justificación. Sí. ¿Verdad? Entonces, exhibirá tu justicia como la luz, por supuesto, entendemos que está hablando de términos propios y porque Él es, nosotros somos. Sí, claro. Entonces, exhibirá nuestra justicia como la luz. Y luego nuestro derecho Como el mediodía. como el mediodía. ¿Qué pasa en el mediodía? Es cuando el sol más caliente. El sol está más caliente. Va, con esto en mente, ahora sí, por favor, Carol, léeme Proverbios 4. Dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Ahí está. Que Que va en aumento, aumento. ¿verdad? Exactamente. Hasta que el día es perfecto. Ahí está. Exacto. Entonces, eso es lo que se quiere robar Satanás, esa gloria. Porque él ni es luz, ni es ángel de luz, ni portaluz, ni nada que ver con la luz. Él estuvo delante de la luz. Él lo quiere hacer y lo han ayudado. Porque Aparecer. con las malas traducciones. Sí, ahí está. Entonces podemos ver cómo la traducción pervierte el texto. Porque entonces nosotros, si nos vamos a, ¿qué era? Isaías, ¿verdad? Vamos, o cómo has caído un lucero en la mañana, ¿cómo así? Sí, pues, que Si el lucero es Mashiach. No puede ser. Porque cuando ese lucero nace en nuestro corazón, nuestra justicia va en aumento hasta que alcanza el resplandor del día. Por supuesto, ¿cuándo va a alcanzar nuestra justicia el resplandor? glorificamos. Exactamente cuando Jaión venga. Sí, Por eso es que Joel habla de Jaión, Sí. el día del Señor. sí. ¿Se dan Y ya cuenta? no como tiempo, sino como... Exactamente. Como sustantivo y como nombre propio, ¿verdad? Y será también un tiempo, También, claro, sí. ¿verdad? Y será Sí. también un tiempo, porque habrá un Hay tiempo un de gran momento que tribulación, hace, hay un sí. momento en el Olam del Señor, de esos Sí. tiempos escondidos. Vamos, Darcy, porque estamos usando términos que hemos venido acuñando durante mucho tiempo, así que si hay alguna cosa que tú sientes que no nos logras entender, sí, tú por favor ¿Sabes frenas. qué me serviría? Dime. Cómo se escribe lo que dices y yo apunto lo que escribes, digamos, en con Jaión. Ajá, aquí está. Es que ¿Verdad? como no se ve. Entonces, No se ve. Por la luz, Claudita, ¿no? No Pero hay Sí, luz sí, ahí, claro, sí. no hay luz aquí, no hay luz. Ya. No hay luz. ¿Y no te convendría más, Darcy, sentarte aquí de primero? Tal vez la otra semana, ya me organizo. Ya te organizas. Sí, yo sé que como cuesta. Sí, sí. Esto que usted dice de la luz es algo que yo ahora entiendo que lo experimenté cuando yo estaba en depresión. O sea, yo hace 10 años estuve en depresión
y el Señor me sacó de ahí, de esa depresión. Pero cuando yo estaba en depresión, ya sabiendo del Señor, conociendo del Señor, pero no estando bien en los caminos de Él, cuando me mencionaron, yo lloraba, yo no quería nada, no le encontraba sentido a la vida. Pero vino una persona y me dijo en ese momento que Dios la puso en mi camino, me dijo, tú necesitas de Dios. Me dijo, cuando me dijo así, yo dije, y yo le conté todo lo que me había pasado, ¿verdad? Todo lo que yo sentía en la depresión, pero yo no sabía que estaba depresiva en ese momento. Pero cuando yo le conté a ella eso, ella me puso atención, me escuchó. Entonces cuando ella me dijo, tú lo que necesitas mucho de Dios. Si yo conozco de Dios, le dije, y si se trata de Él, pues sí lo necesito. Pero cuando ella me dijo así, en mi corazón yo sentí como una lucita de esperanza. ¡Ah, qué lindo! Así una cosita así que la esperanza y que la persona me escuchó, porque realmente yo se andaba. Claro, y eso es solo el amor de Dios. Sí, entonces como La que luz, esa ¿verdad? luz que La dice, luz. ajá, como dicen las hermanas, la luz que sale cuando De nace, ese que tu emana corazón, ella, porque hace la mano nuestros limpia. corazones, Amén. ¿verdad? Amén. Entonces yo siento, yo lo cuento como testimonio. Amén. Que eso es lo Gracias. que yo sentí. Gracias por exponérnoslo, porque es lo que hemos hablado nosotros justamente, y se los voy a trasladar yo al término bíblico de Génesis 1. Y estaba todo desordenado y vacío. Así estábamos. Así estábamos Así, todos. porque no solo tú, pues. Sí, todos. sí estábamos Dijo la todos. hermana, tú necesitas de Dios. Exacto. Sí, lo Te necesito. llegó la luz. Pero en ese momentito yo sentí en mi corazón Que llegó la una luz. esperanza. Ahí está. Una esperanza ¿Verdad? de que alguien me podía entender, escuchar y todo. Entonces digo, sí, aceptó la invitación. Así es, Y a exactamente. veces, Porque Claudia, cuando a mí me ha sucedido ahorita, que como ya en lo práctico, que cuando estoy así tal vez muy cargada con muchos problemas y leo la palabra, entra la luz entra la en mi luz. corazón y entra como un alivio, una cosa Amén. sobrenatural. Amén. siento yo. Es una cosa sobrenatural, es cierto, ¿verdad? Entonces, ahí Ya, dice, sí, ahí dice Génesis, ¿verdad? Que entró en la nogada de Dios, ese haz de luz a nuestro corazón, ¿verdad? Y es lo mismo que Jesucristo después en los evangelios se nos narra cuando él iba en la barca, que estaba desordenado y vacío el mar. Y entonces él dijo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ajá. ¿Verdad? Y les dijo, ¿y por qué temen? Y entonces reprendió la tormenta. Y en la segunda narrativa de la historia nos dice que se bajó y caminó sobre las aguas. Porque en Génesis, si ustedes se recuerdan, después de que entró la nuga, el Espíritu de Dios de Mashiach se movía sobre la faz de las aguas. Empollaba. Sí, Ya exacto. ordenado. Entonces ordenó las aguas. Pero Es lo que nos pasa, es lo mismo que pasa en nuestro corazón. Sí. Estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, apestositos, ¿verdad? Sin Torah, porque eso es lo que dice la palabra. Sin Torah, sin esperanza, sin Dios, sin ciudadanía. O sea, hechos pedazos. Pero ahí, el amor de Dios iluminó nuestro corazón, ¿verdad? Cuando decís eso de que caminó sobre las aguas es como hacer al ojo humano ver lo que explica desde el principio. Exacto, es que él justamente estaba cumpliendo lo que de él se decía. Por eso tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en prestar atención. Entonces, cuando estábamos viendo, pues nosotros no, ¿verdad? Porque no vimos, pero cuando los apóstoles estaban viendo a Mashiach caminar sobre la faz de las aguas, a que ni saben qué. Génesis. Él es el Caminaba espíritu sobre del las Mesías, aguas. caminaba sobre las aguas. La figura. Y ahora, como lo dice Martita, en nuestro corazón reinaba el desorden, las tinieblas, y el Espíritu del Señor reinó sobre esas tinieblas, sobre ese caos, ¿verdad? Porque lo hemos visto. Éramos el caos. Éramos el caos. Dime, Darcy. Mencionaste la palabra Torah. Torah. Esperanza. Torah quiere decir, son los primeros 5 libros, es el Pentateuco. ¿A eso te referías cuando dijiste esperanza? No sé qué dije de esperanza, la verdad, pero Torah
Que Yeshua es la Torah viviente. Sí, no sé exactamente qué, no sé, la verdad no recuerdo. Sí, mejor me dices el ratito porque si no se me olvida, ¿verdad? Pero lo que les quería decir, y esto nos va a servir, con toda honestidad no he decidido si la próxima clase vamos a ver, si nos vamos a meter a Honduras y vamos a hablar del anciano de días, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo vamos a determinar con el metalenguaje hebreo, ¿qué quiere decir? O si vamos a seguir el orden ya de propiamente Apocalipsis. Le estoy pidiendo al Señor que es lo más, que es lo más sabio, ¿verdad? Que vamos a ver. Interesante eso que Era lo dices. que nos iba a Es muy decir. eso. Entonces a eso voy. Porque, a ver, ¿por dónde comenzamos? Resulta que en el entendimiento hebreo, cuando es que no sé, pero déjenme que ordene yo las ideas para podérselas transmitir bien. Desde el Antiguo Testamento, vamos a comenzar por el final. Ustedes han oído que el término en el Evangelio es que debemos de alabar en espíritu y en verdad. Pero esto no es una concepción propia del Nuevo Testamento. Es una explicación del Antiguo, eso sí, ¿verdad? Pero no es una concepción que salió de la nada, ¿verdad? Sino que como sabemos, perdón, no es nuevo, es una explicación, es la revelación del Antiguo, ¿verdad? Y entonces justamente, si nos vamos a retrocediendo un poquito, cuando Jesús se transfiguró, el término que se utiliza ahí es que se metamorfizó, ¿ya? Y entonces vemos que pasó algo, pero ese no es nuestro punto. Pero vemos que estaban ahí, ¿quiénes? Habían tres. Moisés y Elías. Sí. Moisés y Elías. Sí. Muy bien. Entonces dice ahí que los apóstoles que subieron con él lo vieron, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, si en aquel entonces no había Instagram, no había fotos, no había nada, ¿cómo sabían los apóstoles que eran Elías y Moisés? Por su vestidura, ¿no? Por la misma nivel que el nivel Por su de tradición. santidad, Pero podía ser la altura. Enoch. Por revelación. El punto es que ese es parte del metalenguaje hebreo. Y lo que explica es que ahí estaba la Torah, representada por Moisés, y el espíritu de profecía, representado por Elías. Porque ambas son parte de una misma revelación, ¿sí? Por eso dice que hacemos bien prestar atención a esta palabra profética más segura. ¿Dónde está la palabra profética? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Moisés es el que pone, pues eso, la instrucción, la enseñanza. Y como la figura que ponen es a él con las tablas. Exacto, porque pero no es Moisés... que él las tenía. No pues, porque Moisés representa La ley. la enseñanza, la ley, pero Elías representa la profecía, ¿verdad? Que sabemos que ambas cosas son uno mismo, es Jesucristo. Pero si nos vamos a Apocalipsis, y todo esto lo vamos a tocar un poco más profundamente, si vemos en los términos que les estoy diciendo del anciano de días, porque cuando describe Daniel que sus cabellos eran blancos y su vestidura, ¿a que ni saben de qué está hablando? De su santidad. Sí, de su santidad, pero justamente está hablando de la Torah y la profecía. ¿Ya? Y esa revelación Porque la Torah no lleva a ser A ver, santos. espérenme. ¿Perdón? Porque la Torah no lleva a ser santos. Claro, por supuesto. ¿Y cuáles son las obras de justicia? ¿Qué dice Apocalipsis? Ah, sí. Ya viste, por pura hermenéutica. Y los cabellos blancos, Es pureza. pureza. Pero la honra de la mujer está en los cabellos. ¿Sí? Los cabellos hablan de honra. Y pensamientos. Hablan de, sí, exactamente, hablan de revelación. Entonces, dime, Darcy. Esa revelación no pudo ser, no fue por osmosis. No. Eso se dio por la enseñanza y el estudio, la Ahí enseñanza está. fuerte que tenía el pueblo. Exacto. Y entonces ellos podían ver, Claro. por quienes eran, por las enseñanzas de Torah, de lo que tenían,
Exactamente, ahí está, ese es el punto, por eso es que debemos de estar instruidos. Y también ¿verdad? la Torah viviente porque es la mente del Eterno. Exactamente, La exactamente. mente del Eterno. Es que Yeshua, Jesús, es el Eterno. Él es el Eterno. Por eso dice mi Padre y yo uno somos. Como lo que nos explicaste de los recipientes de agua. Exactamente. Exacto. ¿Verdad? Algo gráfico, nuevamente es algo Ahí gráfico es para nuestros ojos. Eso. Y entonces esa es la razón por la cual Dios mismo hace una enseñanza gráfica cuando nos pone al anciano de días, cuando nos describe el trono. Pero esto es parte de ese metalenguaje hebreo del que hemos estado hablando, que bien nos conviene entender para poder entender Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, vean hacia dónde Satanás se quería robar la gloria. ¿Se dan cuenta? Toda la trama. conexión de ideas, ¿verdad? Por la cual este infame, Quería robarse la Por eso digo la trama. sí, es toda una trama, qué novelas ni qué novelas. No, es que no. Él sí se teje el asunto, pero ¿de qué manera? Porque entonces se lo teje no solo lingüísticamente, no solo visualmente, o sea, nos mete la mentira por todos lados. Y ahí es donde tenemos que estar, como dice Hebreos, con los sentidos bien ejercitados, agudizados, ¿verdad? Para discernir entre el bien y el mal. Y esta es la razón por la cual estamos estudiando desde esta perspectiva, incluso lingüística, para poder entender realmente Apocalipsis, no desde una mera, ¿qué les puedo decir yo? Literal, como. Pues, este es Sod. Es que exacto, porque tienes toda la razón. El Sod del Señor, solo Él lo revela, ¿verdad? Entonces nosotros podemos establecer la lingüística, podemos ir viendo los términos cruzados, podemos ver las analogías, pero la revelación del Señor solo de Él viene, ¿verdad? Y eso es lo que le pedimos nosotros. Por supuesto, nuestro deber es estudiar conforme a criterio, ¿verdad? Debemos estudiar bien. Esto no puede ser para un recién nacido en el Señor. No puede ser. No, Porque no, confundí. peor si esa persona está diciendo precisamente, pero si la Biblia ha atravesado un montón de traducciones y que no podemos, no se puede, no puede entrar en esta materia que... Sí, yo te voy a decir una cosa, te voy a decir que realmente creo que este es de los 17 años que llevo dando clases, creo que este es el curso más elevado que he dado, de verdad. Ahora, como acuérdate tú que la obra no es nuestra, sino del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Podría ser que un recién creyente, su concepción pueda ser, o sea, desde el principio la correcta y no tenga, y salte todo lo que nosotros... Podría ser. O sea, Por la pura misericordia. Sí, que no tenga que atravesar la todo lo limpieza. que, exactamente, todo lo Sí, que pensar, Sí, sí. todo lo sí. la mente occidental, ¿verdad? Exacto. No, De una vez creen que por pura misericordia, acuérdense que el Señor prepara los caminos, ¿verdad? Porque, digamos, yo en mi caso les voy a contar que cuando yo llegué a estudiar a Ministerios Precepto, a mí me invitaron a estudiar dones espirituales y les voy a confesar una cosa, me aburría como ostra. De verdad, yo decía, qué aburrido, pero yo y a mi mamá y a mi prima que estaban estudiando Daniel, yo decía, ahí quiero ir yo, yo empecé estudiando Daniel, ¿verdad? Entonces, para términos humanos uno dice, ay, ¿verdad? Incluso mi mamá, que el Señor la usó, ¿verdad? Me dice, no vas a entender nada, pero vente, ¿verdad? Y entendía nada. Entonces, pero el Señor usó eso, ¿verdad? Entonces realmente la obra es del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí, Y eso no pasa en determinados momentos, quizá con los judíos creyentes en Yeshua, ¿verdad? Sí. Que su mentalidad es completamente diferente y entonces la forma de absorber El Evangelio es bien diferente. es bien diferente, Y por eso no dejan de practicar, ¿verdad? Exacto, porque ellos entienden que esa es la palabra profética más segura, ¿verdad? Y es como que nosotros dejemos hasta cierto punto de tomar atol de elote porque hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? O sea, somos lo que somos y Pablo dice que, o sea, así como conocimos al Mesías, así nos quedemos, ¿verdad? Por supuesto no hablando de pecados, ¿verdad? Por supuesto, no.
¿verdad? Pero no debemos pretender ser lo que no somos. De la misma manera ellos son lo que son y seguirán siendo eso, ¿verdad? Así que nos falta todavía un pedacito, ¿verdad? Sí. Con ustedes me meto a Honduras. A ver. Mashiach es el Ben Yahar, Shahar, el alma. Ben Shahar, ahí está. Otro nombre para el que se opone es Belcebú, derivado de Baal-Zebú, de origen cananeo. De Baal. De Baal. Sí, de Baal, sí, que significa señor de la mosca. Esto es debido a que en el templo cananeo, a causa de los sacrificios, se mantenía lleno de moscas y por esta razón se referían a su deidad como el Baal de las moscas. Muy lógico. Fíjense cómo, perdón, es pro político Barack Obama. Hay videos donde se muestra que tanto a él se le paran las moscas. Ay, qué tremendo de Gloria. verdad. Es increíble, y ahorita pues ¿A yo quién? ya sospechaba Obama. a Barack Obama. ¿Ah, sí? Sí. Y Hay videos pensarían que por el olor. Uno piensa, pero a la Es vez. que ellos tienen un olor especial. El moreno Sí. tiene un olor especial. Pero mira, Pero sí, tal vez es también lo más, otro, ¿verdad? porque también no es muy no es bueno, espiritual, bueno, él está bien mal por Estados Unidos, todo lo que todo lo que es. Exacto. Bueno, entonces, o sea, es importante entender todos estos conceptos y de hecho está registrado como la deidad sobre todas, ¿verdad? De la cultura mesopotámica es Baal. Y qué contrapuesto, ¿verdad? Porque el templo jamás, pues, aunque se hacían sacrificios y todo, o sea, Y jamás nunca. se habla de eso. O sea, Exactamente. era puro. Eso es una cosa muy importante que lo haya señalado. Yo lo iba a señalar también al final, porque fíjense que en el diseño santo de Dios había un desfiladero por el cual se lavaban todos los restos, que incluso sirvió a manera de prefiguración de la herida del costado de Mashiach, porque por ese desfiladero, como se lavaba todo el pecado, caía agua y sangre, ¿verdad? Y entonces esto caía en el, ¿cómo se llama? El cedrón, en el, ay Dios mío, ¿cómo se llama? El desfiladero, cedrón, ahí, y entonces se lavaba todo, con muchísimos galones de agua, se lavaba, toda la razón, Carlos. ¿Me haces favor de terminar? Y eso quiere decir en espíritu y en verdad. Y eso quiere decir muy bien, en espíritu y en verdad. Exacto. Ahí está. Y entonces en Apocalipsis vemos que los que están debajo del altar, los que decapitaron, ¿se recuerdan? Porque mantuvieron la palabra de Dios y el testimonio Sí. Los dos de testigos. Mashiach. Los dos testigos. No, los que están debajo del altar. Pero entonces, Las dos cosas. ahí está. ¿Por qué son las dos cosas, Carmen? Por la transfiguración de la Sí, palabra. sí, pero dime tú, bueno, es que dice, la palabra y el testimonio de Yeshua. ¿y cuál es el testimonio? Que La resucitó. palabra profética. Entonces, es la palabra profética, es Moisés y Elías, es lo mismo. Ajá. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre es lo mismo, la palabra de Dios es la misma. Y vamos a hablar, bueno, existía después en el primer siglo las sinagogas, y estas se hicieron por una cuestión, no voy a entrar a eso, pero propiamente de pleito entre saduceos y fariseos. Esa es la razón por la cual empezaron a surgir las sinagogas en el primer siglo. Nunca se hicieron sacrificios en las sinagogas. Los fariseos respetaron que incluso siendo los saduceos los que dirigían el templo, solamente ahí se hacían los sacrificios. Pero sí, cada Shabbat, porque ustedes lo pueden leer en los evangelios, se leía la Torah y se explicaba. Entonces ahí había una silla y esta se llamaba, ay, se me fue ahorita, Dios mío. No, pero no es la silla de la misericordia, sino es la cátedra de Moisés, así se llama, la cátedra de Moisés, porque desde ahí solo se podía leer la Torah, la instrucción. Y entonces enfrente estaba el nombre del Señor, y esto es como una referencia a nosotros.
que cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, solo debemos hablar palabra de Dios, no de nosotros, porque entonces la referencia era que de mi boca no saliera más allá del nombre del Señor. Eso es tremendo. Qué delicado, Qué delicado. Eso debería ser en los púlpitos. Exactamente. La cátedra de Moisés, así se llamaba, ¿verdad? Entonces que el Señor circuncide nuestros labios para que de nuestra boca no salga más allá del nombre del Señor. A mí me sacude eso, ¿verdad? Me sacude, ¿verdad? Que sí, pastor. Sí, porque hoy nosotros oímos las prédicas y la mayoría de gente que no ha estudiado dice que todo es palabra de Dios, cuando muchas veces lo que hay es motivación. Sí, pastor. Por lo Totalmente de general. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que se está dando. Y eso viene a esclavizar a la gente porque la gente se siente motivada y sale motivada y sigue motivada y todo eso, pero no tienen nada de lo que realmente deberíamos de tener, Sí. que es la palabra de Dios. Sí, hay tanta mentira metida ahí en la motivación, ¿verdad? Que repita que usted es próspero. Ahí voy yo 70 veces en el día. Sí, La cosa no es así. No. Eso es nueva era metida en la iglesia, ¿verdad? Mentalice, piense que ya viene su Mercedes, último modelo, ¿verdad? Y mi Mercedes, Y ¿verdad? nada. O, voy a tocar aquí un punto peor todavía, triste y doloroso para la iglesia. Diezme y entonces Dios le va a devolver mucho más de lo que, cuando sabemos que está escrito que el diezmo no se debe entregar por esas causas, sino que para honrar al único que merece toda la gloria con todo lo que somos, ¿verdad? Esa es la razón del diezmo, pero no de que usted siembre en quetzales y le van a salir quetzalitos, siembre en dólares y siembre en... Eso es mentira satánica, abominación delante del Señor. Eso no es así. Que Él es fiel y grande en misericordias, así es. Y que por su grande misericordia nos hace prosperar, eso es cierto. Pero la prosperidad no es solo en euros o bienes materiales. La prosperidad es el shalom que el hombre debe vivir, ¿verdad? Desde el interior, así es. Porque incluso el Evangelio de la Prosperidad habla que el que es pobre no es hijo de Dios. Exacto. Eso es terrible. Ay, no. ¿Y entonces qué hubiese pasado con Job? Pregunto yo, si hasta se llenó de lepra. Digo yo, entonces no era hijo de Dios, pues. ¿Cómo me explica a mí alguien de la prosperidad la verdadera razón por la cual Job estaba en esas circunstancias? Y es simple, es que Dios se quería glorificar en esas circunstancias. Y eso era una figura de todo lo que el Mesías llevó por nosotros, para decirlo en términos generales, ¿verdad? Entonces, usted tiene toda la razón. Si estás enfermo, si estás pobre, si estás no sé qué, entonces estás en pecado, estás en... Qué fácil es juzgar. Qué fácil es juzgar. ¿Por qué no se van a la palabra? Es que sí. Entonces yo tengo que ir en el último carro, tener la última casa, tener la billetera llena de plata para ser hijo de Dios. Y es una carrera de ratas como la del mundo, pues. Ahí va, cabal, caro. Eso es servir a Mamón, ¿verdad? Eso es por supuesto, si el Señor nos bendice, la gloria sea completa para Él. Y que nos bendiga espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y que nos halle haciendo lo que debemos de ser irreprensibles para cuando... Bueno, y dice que sí, conforme prospera tu alma. Exacto. Ahí pusiste tú el punto, ¿verdad? Y si el Señor no quiere hacernos prosperar en lo material, a Él sea la gloria, porque también dice el profeta, ¿verdad? Con todo. Y si la vid no diera su fruto, y si no hubiera vacas en los corrales, y si no, con todo. me alegraré. Así, sea su nombre exaltado, ¿verdad? Él es Dios. ¿Cómo vamos de hora? ¿De tiempo? Las 12:30. Bueno, pero yo creo que sí terminamos. A ver, terminar, por Solo favor. es este Sí. Otro nombre en las escrituras a Satanás es Blía, el que significa de manera literal sin conveniencia. Lo que no conviene, lo inconveniente.
Esta expresión la encontramos en Corintios, cuando el apóstol Pablo dice que no hay comunión entre Cristo, Belial. Es que está, fue escrito. Está mal. Está mal escrito. Belial. Entre Cristo y Belial, en español, es decir, entre Cristo y lo que no conviene, personificado por el Señor de las tinieblas. Ahí está. Más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Entonces, cada vez que nos dice esto no es conveniente en los evangelios, Sí. se refiere a Belial. Y cuando dice todo me es Todo me es lícito, pero no todo conviene. Se refiriendo a eso. Sí. Mira, es que te abre el entendimiento de muchas cosas. Sí, totalmente, ¿verdad? Porque ¿qué tiene que ver el Hijo de Luz con las tinieblas? Absolutamente nada, ¿verdad? No tenemos comunión, dice la palabra. Entonces, espero que con esto quede clarificado el término, porque nos va a servir mucho en el estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Y como les digo, no sé si vamos a seguir en el orden de Apocalipsis, ¿verdad? Del estudio, o si nos vamos a reservar ese día también para estudiar, porque lo que pasa es que es profundo poder entender qué es la diestra de Dios, qué es el trono de Dios, qué es a lo que se refiere la Escritura cuando habla del anciano de días, al Hijo de Dios. O sea, son muchos términos que quizás nos convenga irlo hablando. Sí, exactamente. Entonces déjenme, yo estoy pidiéndole al Señor cuál va a ser el tema de la siguiente clase. Pero por favor, estudien todo lo que hemos ido aprendiendo, porque eso nos sirve para ir haciendo la base. Exactamente. Entonces, no sé si quieren que sigamos con el método inductivo, porque nos quedó pendientes, ¿verdad? Unas hojitas. Y de último tomamos cafecito, así quienes nos están siguiendo aquí en línea no tienen que desconectarse y volverse a conectar. ¿Les parece? Sí, está bien. ¿Sí? Bueno, ustedes abran por favor su texto. No recuerdo la página en la que nos quedamos, pero... A ver, ¿te ayudo ahí? Lo que fue yo, lo que... Éramos en la lección 1 todavía. Sí, vamos en la 1. ¿Se recuerdan ustedes en qué? Creo que era el día 4, ¿no? Yo creo que día 4, ¿verdad? Tercer y cuarto día. Tercer y cuarto. Sí. Página 5. A ver. Página 10, ¿no? ¿Lo tienen ya? No, 5. Pues Silvita ya terminó de leer sus textos. Quiero ir muy rápido, claro. Bueno, pero ¿cómo vamos? A ver, yo sé que hemos ido avanzando muy lento, pero ¿cómo se sienten en cuanto a los conceptos y los conocimientos? Bueno, yo sí me siento bien, ¿verdad? Y reveladores. ¿Qué? Solo se ríen, ¿qué quiere decir eso? Asustado. Pero contento, eso es lo importante. A ver, si lo tienen Silvita, Lili, Pastor, ¿quién lo tiene? Yo Tercer y tengo cuarto. 5. Va. Lee tú. A ver. Entonces, empieza por leer Apocalipsis 3 y 4. Marca las palabras y frases clave que tienes escritas en tu tarjeta. Eso no, sí. Entonces, no. Pero debieron haberlo hecho en casa, ¿verdad? Sí. Pues me voy a ir a la 2. Ok. Con relación a las 3 cosas a las que Juan debía escribir, ¿dónde colocaría Apocalipsis 3? ¿Dónde encaja? A ver. Digo, A ver, sí, hazme favor, sí. mensaje a las iglesias, las cosas que son. Muy bien, las cosas que son. ¿Por qué, Lili? Pues porque es lo que actualmente estaba viviendo esas iglesias. Sí,
Sí, es una radiografía de cada iglesia, ¿verdad? Sí, así es. Pero además de eso también hay otra cosita. ¿Qué dice la Biblia de cada iglesia? ¿Hay una advertencia o no? Sí. Ah, sí. Las cosas que han de hacer. Sí, Recuerdo, muy no lo bien, veo. muy bien, ajá. Pero hay una advertencia, o sea, tú que haces esto y esto y esto y esto, pero... Arrepiéntete. Exactamente. Hay una advertencia, hay una exhortación y una advertencia. Eso es muy importante. Sí, porque es la oportunidad que nos da Él constantemente. ¿Y de qué se trata entonces todo el libro de Apocalipsis? De la misericordia de Dios del Eterno. O sea, si comenzó de esa manera, yo les aseguro que Dios no va a cambiar de repente del fluir del pensamiento y se va a ir por otro lado. Les aseguro que no. Si lo está poniendo de esa manera, es porque está siguiendo un orden mental. Y les aseguro que eso es lo que va a suceder. ¿Cuál es la razón de que nos explique los juicios que están por venir? Para que nos arrepintamos. Para que nos arrepintamos. Entonces nos dice, tú, esto y esto y esto y esto, pero yo te digo, arrepiéntete. Si no quieres que sea. Exactamente, exacto. Por eso es tan importante ir chequeando esto. ¿Otra cosa más en ese inciso, Lili? No, ahí está eso. Ahí está. Como ya sabes que esto es repetitivo Sí, en realidad. sí. Léelo de todas maneras porque hay quienes nos van siguiendo en el libro en video. Igualmente, con relación a las tres cosas de las que Juan debía escribir, donde encaja Apocalipsis 4, sustenta con alguna razón tu respuesta. Muy bien. ¿De qué habla Apocalipsis 4? Del gran trono de Dios. Muy bien, del trono de Dios. Apocalipsis 4 y 5. Entonces, ¿qué es, de qué habla? ¿Dónde pondríamos entonces de estas tres cosas que Juan debía escribir? ¿Dónde Las cosas que han de suceder después de esto. Muy bien. Ujú. Porque Él está mostrando una puerta abierta. Muy bien. Y el acceso al trono santo. Sí. Muy bien, así es. ¿Me puedes seguir leyendo, por favor? ¿Yo? Sí. Puesto que nuestro estudio está basado en el mensaje de Jesús a las 7 iglesias de Asia, simplemente lee el capítulo 5 y anota su tema. No olvides señalar en el registro de observaciones las palabras y frases que tienes escritas en la tabla. Muy bien. A ver, ¿de qué trataba Apocalipsis 5? Esto sí ya se lo deberían de saber, así como la punta de la lengua, lo hemos tenido como Que el 2 cordero meses. es digno de abrir los ojos. ¿Y en qué situación, en dónde está localizada esta visión, Lili, de Apocalipsis 5? En el cielo. En el cielo. Seguimos en el mismo lugar de Apocalipsis 4, ¿no? ¿No se salieron? Sí, no, Está en el todavía mismo ahí. lugar. Sí, todavía Está está delante ahí. del trono de Dios. Ajá. Y el punto focal es lo que tú acabas de decir, el cordero. Él es digno. ¿Verdad? ¿Hay alguna otra situación? ¿No? No. Ahí estamos. Muy bien. ¿Qué más? Una vez más, veamos cuáles son las tres cosas acerca de las cuales debería escribir Juan. A la luz de lo que has visto en estos 5 capítulos, puedes identificar las 3 partes de las que consta Apocalipsis. De ser así, en el cuadro diagrama de Apocalipsis del 1 al 5, debajo de división según las principales secciones, escribe dónde empieza y dónde terminan esas 3 secciones. Agrupa los capítulos que correspondan según las 3 cosas de las que Juan debía escribir. Muy bien. A ver, déjame ver el diagrama. Que finalmente yo me quedé sin libro. Ah, pero este ya lo habíamos empezado a usar, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Bueno, continuamos. Quinto día, porque Quinto día. Después nos da tiempo, vamos a hacer el diagrama. En el apéndice de este manual de trabajo, inmediatamente después del registro de observaciones del capítulo 5, encontrarás el último capítulo de Apocalipsis. Con mucho cuidado lee el capítulo 22. Cada vez que halles la palabra profecía, márcalo como lo hiciste cuando colocaste tus marcas en el capítulo 1.
es decir, con el mismo color. También señala la palabra iglesias cada vez que esté escrita. Eso sería. Bueno, eso ustedes debieron de haberlo hecho en casa, Sí. ¿verdad? Luego, Ahora, vuelves a leer Apocalipsis 1 y entonces trata de establecer paralelos entre el primero y el último capítulo. Anota los números de los versículos en el capítulo 22, donde hayas visto la misma frase, palabra o pensamiento expresado, o que se recapitula o que quede resumido, completo o realizado. muy bien, a ver, levante la mano porque esto sí es importante, muy importante, en cuanto al esquema y en cuanto a la correlación de los capítulos. ¿Lo hicieron? Bueno, entonces lo vamos a dejar para la próxima semana, para que por favor lo hagan, porque esto sí es importante, muy importante, ¿verdad? Continúa, Lili, por favor. Entonces necesito para la próxima semana que traigan en la punta de la lengua el esquema y la correlación, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí. Bueno, ¿qué más sigue, Lili? No escribas ninguno de estos paralelos en el registro de observaciones de Apocalipsis 1, solamente haz tus anotaciones en el capítulo 22, porque conforme avance este curso vas a tener que escribir otros apuntes en el registro de observaciones del capítulo 1. Ok. De acuerdo con lo que has podido apreciar por haber marcado iglesia o iglesias en los capítulos 1, 5 y 22, ¿opinas que solamente los 3 primeros capítulos de Apocalipsis están dirigidos a que la iglesia o es todo el libro para las iglesias? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué les estoy diciendo que es tan importante? Porque todo el libro es para la iglesia. Porque todo el libro es para la iglesia. Para las iglesias. Exacto. Y es llamado arrepentimiento. Exactamente. Entonces, por eso les hacía yo ver que si empezó con los 2 primeros, no los 2 primeros, los 3 primeros, ¿verdad? Los 2 que son llamados a la iglesia, esa es la secuencia del libro. Y este ejercicio es lo que nos lo va a constatar. Efectivamente, es para nosotros hoy, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice después? Perdón. La pregunta es... Bueno, yo ya les estoy dando Porque es para la iglesia, Porque es porque para los extraños Exacto. no están interesados en saber. No. Porque Entonces, ahí también se muestra lo que va a acontecer, ¿verdad? exactamente, pero eso nos da una radiografía de lo que es, de lo que debemos y de lo que será. Pero los demás no están interesados. No. Por eso es para la iglesia. Para la iglesia, exactamente. Y quieren que les cuente una cosa que yo aprendí hoy. Ay, qué cosa más linda. El Señor, por supuesto, por obras, ninguno tendríamos la salvación, ¿verdad? Pero todas las obras que hagamos aquí, el Señor no va a dejar ninguna sola sin dar justa retribución. Pero esto yo sé que les va a llevar el corazón así. Pero el que estudia mucho Torah es porque para eso fue diseñado. Cosa más linda, ¿verdad? Y esto se lo tengo que decir hoy. Con qué razón ese amor, esa pasión que no pasa, ¿verdad? Pero Pero encima de todo, eso te da a entender que no fuiste tú. No tú, pues. Sí, cada no fuimos quien, cada uno de nosotros. sino que es él. Pero díganme si eso no le toca a uno por el supuesto. corazón. Porque, sobre todo, porque afuera te pueden juzgar por... Sí, porque usualmente te juzgan. Que es que solo palabra, porque estudias tanto, sí, es que claro, se cree sí. mucho, es que no sé qué, no tiene espíritu, no sé cuánto. Pues hoy cada vez que les digan No eso, tienen obra, de todo. no tienen obras, es que se creen mucho. Es que Para que solo sirve, hay para otras cosas. sí, Yo lo he oído hasta en el púlpito. No, pues Fíjate claro. que a mí me llena tanto porque es una pasión por la palabra que yo era plena de la pared. Mi corazón tiene que estar donde está la palabra. Uno no puede vivir, creo que si nos faltara el aire, la comida o el agua, sería más fácil vivir que sin la palabra, ¿o no? El día que uno no estudia, siente aquella cosa que le falta a la vida, Sí. ¿verdad? Entonces hoy cuando les digan eso, ustedes saben que la gente no entiende, pero para esto fuimos diseñados. Qué lindo porque no es de nosotros, Su sino que es de él, misericordia. es lo que a mí me gusta.
su misericordia. Miren que cuando yo se los digo, se me hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Cuando yo lo aprendí hoy en la mañana que estaba estudiando, yo le decía a la Señor, gracias porque ahí me viste para crearme para esto, para estudiar, para amar tu palabra, para amarte a ti a través de esto. Es que es algo que no hay palabras para poder explicar el amor que uno siente por la palabra. Porque es interesarse en él, ¿verdad? Sí. Conocerlo. Conocerlo a él. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo les voy a contar esto ya de mis cosechas. Pero cada vez que yo leo el Salmo 119, termino llorando a mares. Y yo digo, Señor, ¿cómo has podido poner este amor por tu palabra en mi corazón? ¿Verdad? ¿Cómo has podido poner este amor en tu palabra? ¿Verdad? Y no cabe duda que solo es de Él. Claro. Y quien no lo tiene, no lo entiende. Sí, en la Silvita parasha linda. del sábado vimos el Esh Kadosh, Ay, qué lindo, explícanos. el fuego que estaba en la salsa. Amén. Cuando ¡Qué Moshe se belleza! acercó, ese el Esh Kadosh, y ese mismo Esh Kadosh lo tenemos Amén. ahorita, porque es una pasión, es un fuego, es que arde. Amén. Es que es una cosa que, ¿verdad? Que solo así se... Sí, es que no sé. Yo sé que sin palabras ustedes me entienden lo que yo les estoy diciendo porque sentimos lo mismo, es el mismo espíritu. Pero cuando uno se lo trata de explicar a la gente, creen que es un libro con hojas, ¿verdad? Y tinta. No, es como el fuego que mandó él para prender el candelabro, Exacto. que no se apaga, Es eso. sino que se mantiene. Exacto, es eso. Y que debemos cuidarlo, ¿verdad? Para que nos haya haciendo. Sí, y también es figura de las vírgenes, de las lámparas con aceite, el aceite Así es la es. palabra. Amén. Amén. Entonces el que está lleno de palabra tiene su lámpara encendida. Así es. Entonces, bendito Que sea. no importa lo que ves, lo que oyes, lo que te dicen, o sea, tú sabes, porque lo sabes, porque está escrito a punto, ¿verdad? Y también incluso nos sirve de parámetro, porque ahí dice alguien algo y uno lo Sí, ya lo tamiza. Sí. Exactamente, exacto. ¿Me lees el último pedacito? Creo que ya ahí terminamos, ¿verdad? Sí, ahora puedes darte cuenta ya de cuán esencial es que tratemos este libro muy cuidadosamente. ¿Qué te parece si cierras esta semana de estudio con una conversación con el Señor acerca de lo que has aprendido en esta primera semana de trabajo? Permite que tu alabanza se una con la de los que están frente a su trono y dicen santos, santos. Oigan eso, ¿verdad? Entonces, para la próxima semana, la lección 2 y lo que quedó pendiente de esta, ¿de acuerdo? Y entonces, con el favor del Señor, yo traigo las otras hojas. Ah, o sea que lo traigan hecho. Y si se lo quiere aprender, mejor. El cuadro y las... Sí, me parece que página 8 es, y las referencias de los dos capítulos que decía ahí, ¿verdad? Lección 2, ¿verdad? Sí. Y la lección 2. Ajá. ¿Quién quiere hacernos el favor de cerrar en oración de acuerdo a lo que hemos aprendido el día de hoy? Y el regalo que papá nos hizo. Padre y Dios Todopoderoso, Señor Yahweh, esta mañana tan linda, tan bella, tan hermosa, tan especial para nosotros, Señor, en que estás tocando las fibras más íntimas de nuestro ser integral, Dios, en que tu palabra se hace viva, Rey de Gloria, y penetra aún hasta nuestros tuétanos, que discierne aún hasta nuestros pensamientos, Señor. Es lo que estamos viviendo a través de esta enseñanza, a través, Padre, de que tú estás sembrando en lo más profundo de nuestro ser tu palabra, Señor. Hoy te queremos agradecer con todo nuestro corazón, Señor, esta semana tan linda que ha transcurrido y que de hoy a mañana comenzamos la siguiente, Padre, en cuanto a los estudios. Queremos agradecerte con todo nuestro corazón, Señor. Oh Dios, lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, Señor, en nuestras vidas. Y como dijo Juan, Padre, lo que era, lo
que es y lo que ha de venir, Padre. Que esté sembrado en nuestros corazones cada día, Señor, cada día, a cada momento, Señor, y como cada uno de mis hermanos ha expresado hoy, Señor, que cada vez que oímos una prédica, inmediatamente nuestros pensamientos y aún nuestros sentimientos, Señor, se trasladan a tu palabra, Dios, para comparar lo que estamos oyendo con lo que tú nos has enseñado, con lo que está escrito en tu palabra, con lo que está escrito en el original, Rey de Gloria. Y eso nos satisface mucho, Señor, y nos lleva, Dios de los cielos, a quererte aún más, a amarte con todo nuestro corazón, Señor, a entender cada día, Señor, que entre más estudiamos, entre más aprendemos, más podemos amarte, Señor, pero no solo amarte a ti, sino también amar a nuestros semejantes, de tal manera, Padre bueno, que todas las cosas van amarradas con esto, Señor. Hoy, este día, con todo nuestro corazón queremos agradecerte, Padre bueno. Sí, y me han puesto al frente, Padre bueno, porque cada una de ellas tiene la intención de alabarte, de exaltarte, de bendecirte, Señor, de darte el honor y la gloria a ti, porque tú la mereces, Padre bueno, que es una práctica de lo que haremos en el cielo juntamente con los 24 ancianos, Señor, exaltarte, bendecirte, arrojar nuestras coronas, arrojar nuestros éxitos, arrojar nuestros conocimientos delante de ti, Señor, porque tú has hecho cosas maravillosas en nuestras vidas y las sigues haciendo, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Joshua Mashiach, por este día tan especial en nuestra vida, Señor, cuando nos olvidamos, Señor, de todo lo que nos rodea, de lo material, de lo físico, de lo económico, Señor, y venimos a caer en que solo tú y nadie más que tú, Señor, eres el proveedor, eres el que merece el trono en nuestro corazón, Señor, que aún en medio de la pobreza, en medio de la riqueza, en medio de la galanura, Señor, estás tú, Señor, brillando, Señor, con esa luz propia que traspasa los linderos de nuestra vida, los linderos de nuestro corazón, llegando, Señor, a lo profundo de nuestro ser. Agradecidos contigo estamos, Señor. Padre, yo en tu nombre bendigo a cada una de mis hermanas que están presentes y aún las que están ausentes, Padre bueno, en especial a nuestra maestra, a nuestra catedrática, a nuestra licenciada, Señor, que por algo tú la levantaste y que ella, Dios de los cielos, la has usado para que nosotros vengamos a entender también algo, Señor, que por algo estamos aquí, porque tú nos has escogido para aprender, pero también para divulgar lo aprendido, Señor. Gracias, bendito. Gracias, bendito Rey de los cielos, en el nombre de Jesús. Bendícenos a cada uno por nombre, Señor, pero bendice, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestros emolumentos, Señor. Bendice todas las áreas de nuestra vida, te lo suplicamos, Señor. Pero en medio de esas bendiciones, que la máxima bendición sea que de nuestros labios salga la alabanza, Señor. Halal para ti, Señor. Que salga la alabanza pura, genuina, Señor, hacia ti, Padre, porque tú lo mereces, Padre bueno. Y como dijo David, Señor, yo solamente soy un gusano, pero soy un gusano que respira, Padre, porque tu palabra dice todo lo que respira. Y aún los gusanos respiran, Padre, porque no he de alabarte yo, Señor, que soy parte de tu máxima creación, Señor. Por eso inclino mi ser integralmente a ti, Señor, en actitud de adoración, en actitud de sumisión, Padre. Te alabo, te exalto, te bendigo, Padre. A ti toda honra, toda gloria, todo poder y toda alabanza. En el nombre de Joshua Mashiach. Hoy nos Amén. unimos, Señor, delante de tu trono, con los ángeles, Padre, que te dicen santo, santo, santo. Delante de tu presencia, Señor, queremos adorar tu santo nombre, tu majestad, la belleza de tu pureza, Señor. Y te damos gracias por habernos visto a cada uno y habernos escogido, Señor, para poner ese fuego santo que arde por tu pura misericordia y poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos unimos en un mismo espíritu y en un mismo corazón, Señor. Porque el que no tiene este fuego, Padre, difícilmente lo puede entender.
hoy, Señor, hasta las palabras se quedan cortas para agradecerte, Señor, para rendirnos delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Señor, por el deleite que nos das. Porque en nuestra boca es mejor que la miel, Señor. Porque es más importante que la vida misma, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias por poner ese querer y poner el hacer, Señor. Gracias porque no importan los tiempos ni las edades, no importan las circunstancias, Señor. Nosotros de cierto sabemos en quién hemos creído, porque tu palabra ha sido testimonio para nuestra vida. Gracias, Señor, porque pasarán los siglos y tu letra quedará impresa, Señor, en nuestro corazón. Porque por la eternidad hemos de alabarte, Señor, en verdad, en conocimiento de ti, Señor, pero también en esa sabiduría que ha sido revelada a nosotros, Señor, en esa palabra profética, en ese espíritu, Señor, de tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque es más viva para nosotros que incluso el hecho de que estemos hoy aquí sentados en este lugar, Padre. Te damos gracias y hoy nos aunamos a los ángeles y a una sola voz, Señor, te decimos santo, 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 porque tú, Cordero, eres el único digno de abrir todos los sellos y destapar, Señor, lo que ha de ser. Te damos gracias, Señor, porque en ese plan precioso de tu salvación estaban escritos todos y cada uno de nuestros nombres. Porque hay promesa de misericordia y de gracia para nuestras vidas y nuestra descendencia, Señor. Nos rendimos y nos humillamos, Padre, como un día entró Moisés delante, Señor, de tu presencia en la zarza, como un día te vio cara a cara, Señor. Hoy nos postramos en adoración y te damos las gracias, Señor. Hoy oramos en ese nombre, ese dulce nombre, Señor, que nos rescató, que nos amó, que nos limpió, que nos diseñó, en el dulce nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que nos despedimos. Para quienes nos están viendo en video, gracias por los comentarios. Perdonen que no puedo contestar, lo haré en un momentito. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.